Buenas, vamos a hacer el ejercicio 2b larga del práctico 2. Acuérdense, estamos en análisis 2 de la tecnológica de la regional de Tucumán. El ejercicio 2, el práctico 2 es sobre límites. Es el primer tema por ahí un poco más complejo que lo que el práctico anterior había sido toda la parte de dominio, algo bastante elemental. Hoy empezamos con algo más interesante que es el concepto de límites, que ustedes ya lo saben de análisis 1, el concepto es similar aquí con unas ciertas variantes. El punto 2 nos preguntan, se nos dicen dada la función f de x y, analiza y concluya la posible existencia del límite doble. Cuando x, digamos, cuando los dos valores x e y tienden a x0 a y0, empleando todas las trayectorias indicadas. Bien, y particularmente nos piden el ejercicio B, que es este que está acá, cuando x e y tiende a 0, 0. Y las trayectorias que nos dan son 4. Una es la parábola, la otra es otra parábola, pero acostada, digamos, porque es la y la que está al cuadrado. Después tenemos la x al cubo y finalmente tenemos otra parábola más. Son 4 trayectorias. Ahora, entendemos un poco por qué hablamos de trayectorias acá en análisis 2, a diferencia de análisis 1, que ustedes trabajaban los límites pelados, digamos, sin ninguna cosa nada del otro mundo. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando ustedes tenían, como ver el GeoGebra, la calculadora normal, digamos, perdón, la gráfica normal, la de una sola variable, ustedes tenían por ejemplo, igual a x al cuadrado, pongamos, seno de x. Bien, o sea, para GeoGebra, acuérdense, en la calculadora gráfica ponen simplemente la función y igual a seno de x y ya pueden graficar y pueden ver. Nos acercamos con la ruedita del mouse. Y por ejemplo les pedían que calcularan el límite de... Vamos a elegir un color, así lo vemos. Bien. El límite de cuando x tendía a 0. O sea, nos quedaría el límite cuando x tendía a 0 de nuestra función, que en este caso es la seno de x. Y lo que hacíamos básicamente era acercarnos tanto por izquierda como por derecha y veíamos a qué valor tendía. Bien, acuérdense los límites laterales que tenía. Lo que tiene en cálculo de una sola variable es que no hay más camino que ese. O sea, básicamente o voy por la izquierda o voy por la derecha, no tengo más. Ahora, si yo calculaba los límites laterales, acuérdense que yo ponía un más acá o un menos, dependiendo si quería hacer por donde venía. Y calculaba los dos, calculaba tanto la izquierda y derecha, y los dos eran iguales, decía que el límite existía y terminábamos. Y el valor que nos daba los límites. Ahora, si uno de ellos no existía o los valores eran distintos, decíamos el límite no existe y terminaba el ejercicio. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos varias variables? Cuando tenemos varias variables, lo que tenemos es, por ejemplo, esta esfera de acá, esta esfera de acá. Y vemos la esfera, que por ejemplo ahora vamos a elegir un punto, por ejemplo ese punto que está acá, en la esfera. Entonces, fíjense en ahora. Yo puedo venir por acá, vamos a elegir otro color. Yo puedo venir. Deja cambiar color acá. Yo puedo venir o por acá, puedo venir por acá, puedo venir por acá, puedo venir por acá, puedo acercar por acá. Pero no solo derecho, me puedo acercar con una curva, me podría acercando así, o me puedo acercar con una parábola. Bien, o sea, me puedo acercar por muchos caminos. ¿Cuántos caminos me puedo acercar a ese punto? Infinitos.
Entonces, a diferencia de cuando teníamos en el caso de la función de una sola variable que puede ir por izquierda o por derecha, ahora tengo infinitos caminos que me pueden llevar al punto. Entonces, para calcular el límite, tendría que calcular los infinitos caminos que me llevan a ese punto para poder asegurar la existencia del límite. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer al principio, en el punto 2, es básicamente calcular el límite para un punto dado de 4 trayectos distintos. Por ejemplo, yo dije uno era una parábola, después había otra parábola y así, ¿bien? O sea, pero son los distintos caminos que yo puedo llegar a ese punto. Vamos a elegir 4 particularmente y vamos a resolver para esos 4 puntos, para esos 4 trayectos. ¿Qué tiene importante? Es que, al igual que en el cálculo de una sola variable, cuando los límites laterales eran diferentes, decíamos que el límite no existía. Esto es lo mismo en el cálculo de variables. Si los límites en las diferentes trayectorias son diferentes, entonces decimos que el límite doble no existe. Bien, o sea, si yo tengo 20 trayectorias, 19 me dan iguales, pero la 20ava me da otro valor, el límite no existe. Porque tiene que ser, todas las trayectorias me tienen que dar el mismo valor. Ahora, un detalle sí importante que puede ocurrir en el límite doble que no pasaba en el límite de una sola variable. Si algún límite de todo esto que estamos viendo no existe, no me asegura que el límite doble no exista. ¿Bien? O sea, lo repasemos. Si yo calculo para una trayectoria dada, para trayectoria 1, el límite y me da de f de xy y me da L1, trayectoria 2 me da L2, trayectoria 3, no existe límite en esa trayectoria, no existe ese límite, eso no significa que no exista el límite doble. ¿Bien? Si pasa esto, no significa que no exista el límite doble. Tiene que pasar de que yo tenga que ser una trayectoria 4, que de ese límite dentro de esa trayectoria, de L, L3. Mira, ahí cometí un error. Acá tiene que ser L1, o sea, me dan todos iguales. O sea, calculo la trayectoria 1, el límite me da el L1. Calculo la trayectoria 2, el límite me da el valor L1. Calculo la trayectoria 3, no existe límite. Hasta ahí, el límite puede llegar a existir. No significa que exista. Bien, es importante esto que estoy diciendo. Puede llegar a existir. Y si existe, si existiese, bien, acuérdense de los condicionales que estoy usando. Si existiese, sería el valor L1. Ahora, tanto que me dieron todos L1 como que no existían los límites. Ahora, cuando pasa un L4, trayectoria 4 y me da otro valor, por ejemplo L3 que es distinto a L1, ahí está, ahí sí puedo decir este límite no existe, porque tengo una trayectoria que hace que tenga otro valor distinto al resto. Bien, es decir, con trayectoria yo puedo falsear un límite doble, puedo demostrar que ese límite no existe, pero no puedo con trayectoria solo demostrar que ese límite existe. Bien, eso quiero que lo tengan muy en claro. Ya en otros ejercicios, ¿cómo se hace para demostrar que el límite existe? Con trayectoria podemos probar que el límite no existe, o podemos tener la suspicacia de qué valor, si existiese, sería el que debería atender, pero no puedo asegurar que existe. Eso es importante que lo tengan en mente, porque generalmente en los evaluativos lo que tomamos es calcula el límite, un límite doble le damos, le decimos calcula el límite, y si lo hacen por trayectoria, supongamos que el límite existía, y lo hacen por trayectoria y dicen el límite vale 8, pones un valor,
está mal hecho el ejercicio porque ustedes no están demostrando que el límite existe, están calculando, qué sé yo, 20 trayectorias, perdieron todo el tiempo del parcial calculando el límite de trayectorias y todos calcularon que sale 8, no están diciendo que existe, están diciendo que si existiese valdría 8, pero el ejercicio le está pidiendo que calcule el límite, o sea que aseguren el valor. Por eso ya vamos a ver en otros ejercicios cómo se hace eso. Bien, entonces vengamos a trayectorias. En el ejercicio 2 dicen que veamos con trayectorias si el límite existe o no. Más que nada lo que vamos a hacer no es que vemos si existe, sino si no existe. Y si todas las trayectorias nos dan el mismo valor, o alguna de ellas no existe, pero todas las que existen dan el mismo valor, podemos decir que si existiese es el valor que debería tener. Bien, entonces empecemos con el 2.1, el 2b1, para empezar a entendernos. El 2i, mejor dicho, el 2bi sería la trayectoria esta que está acá, igual a x cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando x tiende a 0, 0. Fíjense, lo que tenemos que hacer es, en nuestra función, que depende de dos variables, fíjense en qué pasa. Si yo reemplazo a y por x cuadrado, me queda una función de cuántas variables. Y de una, porque digamos ahora la y ya es dependiente de y. Acuérdense que cuando hablamos funciones de dos variables, estamos diciendo que las dos variables son independientes, o sea, x e y hacen lo que se le cantan y uno puede calcular cualquier valor. O sea, x igual a 0, y igual a 8, y voy eligiendo yo al azar en función siempre que esté dentro del dominio, está todo bien. Ahora, al poner una trayectoria, lo que yo estoy haciendo es reducir una variable en mi función, porque lo que estoy haciendo es decir, no, 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 ahora la y ya no es independiente, ahora es dependiente. Entonces, si yo elijo en x igual a 0, y tiene que ser igual a 0, no puede ser igual a 8 porque la trayectoria es una parábola, y entonces tengo que calcular de acá. Si digo x igual a 1, y tiene que ser igual a 1. Si digo en x igual a 2, y es igual a 4. Bien, estoy haciendo que la y dependa de la x. Entonces mi función ahora va a depender solamente de x. Entonces nos va a quedar acá 9x cuadrado más. O sea, donde vemos y, tenemos que poner qué cosa. X al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado, porque hay un y al cuadrado acá, dividido 2x cuadrado menos x al cuadrado al cuadrado. Bien, entonces ya cambiamos la variable. Entonces una vez que hicimos eso, no tocamos más esto, lo dejamos ahí y lo vamos a calcular el límite por trayectoria. Límite por trayectoria. Entonces vamos a calcular el límite. Un poquito me complica un poco la vida. El límite cuando x de y tiende a 0, 0 de mi función es igual al límite cuando, fíjense, como es trayectoria, ya quedó enganchada mi y en función de x. Entonces ahora esto, como acá está igual es por la trayectoria, digamos, nuestro par xy ya no va a ser, o sea, el límite se va a transformar en un límite de una sola variable, porque como dije acá, esto baja a una sola variable. Es decir, ahora voy a calcular cuando x tiende al valor 0, porque ya y depende de x. Un punto importante que tienen que tener en cuenta las trayectorias. La trayectoria tiene que pasar por el punto.
esta trayectoria tiene que pasar por acá. Si no, estoy calculando trayectoria cualquiera, no tiene nada que ver. Es decir, tengo que verificar que esta trayectoria verifique para este punto en particular. Fíjense, 0 igual a 0 al cuadrado. Ahora si no nos confundimos con el ejercicio. 0 es igual a 0 al cuadrado, es decir, 0 es igual a 0. Entonces sí, el punto 0, 0 verifica la trayectoria igual a x cuadrado. Entonces ese punto puedo calcular para el límite, ¿bien? Entonces una cosa que hace siempre es verificar que nuestras trayectorias pasen por el punto, porque si uso una trayectoria que no pasa por el punto, no me sirve. Es decir, acá, en este ejercicio, en todo el punto 2, no van a tener ese problema porque las trayectorias se las están dando. Pero cuando ustedes tengan que elegir las trayectorias, tienen que asegurarse de que el punto pase por la trayectoria. Puede parecer trivial, pero es un error típico que cometen. Bien, entonces ya teniendo la trayectoria, hemos reducido a una variable nuestra función, escribimos esta función que está acá, la ponemos acá. O sea, nos va a quedar 9x cuadrado más 4x al cuadrado dividido 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Bien, veamos un poquito esto. Si x tiende a 0, 0 al cuadrado es 0, 9 por 0 es 0, más 0 al cuadrado es 0, al cuadrado de 0 esto es 0, entonces esto nos queda arriba, nos queda 0. Y el denominador nos pasa lo mismo, queda todo 0. O sea, tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces vamos a tener que trabajarlo a esto para poder resolver el límite. Si esto no tenía indeterminación, directamente lo resolvíamos. Hacíamos sustitución directa y listo. Bien, entonces, primero que vamos a hacer es, resolvamos estas potencias acá. Nos va a quedar 9x al cuadrado más 4 y bueno, 2 por 2 nos queda x a la 4 sobre 2x al cuadrado menos x a la 4. Bien. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, seguimos teniendo la determinación, esto no los cambió. Entonces ahora sí vamos a sacar factor común x cuadrado. Entonces nos va a quedar x cuadrado, acá nos va a quedar 9 más 4x cuadrado. Y abajo nos va a quedar x cuadrado 2 menos x al cuadrado, perdón. Entonces se pueden simplificar estos dos y nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 9 más 4x cuadrado sobre 2 menos x cuadrado. Veamos si sigue estando la determinación. Si x vale 0, todo esto vale 0, pero 9 más 0 nos queda 9, y abajo nos queda, esto nos queda 0, y esto nos queda, entonces 2 menos 0 nos queda 2, o sea nos va a quedar 9 medio. Bien, resolvimos el límite. Entonces cuando es trayectoria, lo único que tenemos que hacer es reemplazar al límite doble por la trayectoria. Entonces el límite se nos reduce a un límite simple. En este caso, como es la variable independiente, que es la x, nos queda acá abajo la x, tendiendo el valor que tiene que tender. Y reemplazamos donde vemos las y por lo que da la trayectoria, x cuadrado, x cuadrado. Y luego trabajamos como trabajaba en el análisis 1, hacemos distintos procedimientos, transformamos un límite de una sola variable, entonces trabajan con todas las mismas reglas que ustedes conocían. O sea, si tenemos una determinación de 0 sobre 0, tenemos que intentar sacar la determinación
cualquiera de todas las intervenciones que ustedes conocen, 0 sobre 0, 0 por infinito, etcétera, tienen que sacarla, digamos, trabajándola, factoreando esto, operando bien, y luego una vez que termine de trabajar, llegan al valor. Si no llega a haber indeterminación, directamente hace sustitución directa y termina el ejercicio. Puede dar infinito esto. Pueden aplicar L'Hopital, o sea, si ustedes acá dicen, bueno, no tengo ganas de factorear, no tengo ganas, no me doy cuenta, no lo veo, aplican el L'Hopital y ya está. Y chao. Entonces pueden aplicar L'Hopital siempre y cuando el límite sea simple, ¿bien? O sea, un límite de los tradicionales que ustedes conocen. Pasemos a la otra trayectoria. Para eso vamos a copiar esto. Bien, y borramos todo. Vamos a aprovechar lo que ya tenemos escrito. Bien, entonces el 2i me quedó negro, me quedó verde. El 2i nos pide x igual a 3i cuadrado. Fíjense en que ahora la variable independiente es sí, porque esto empieza a cambiarse, esta idea que viene con análisis 1 de que la y generalmente es la dependiente y la x la independiente, acá es indistinto, porque acá nosotros estamos trabajando tanto con x con y como independiente. Entonces una podemos hacer que dependa de la otra, no necesariamente siempre la x es la independiente. Entonces, de vuelta, verifiquemos si pasa por el punto. Entonces, x tiene que ser igual a 0, entonces nos queda 0, igual a 3 por y vale 0, 0 al cuadrado, nos queda 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0, entonces nos queda 0 igual a 0. Entonces pasa por el punto, entonces podemos usar la trayectoria porque sabemos que verifica la trayectoria del punto que queremos calcular el límite. Entonces ahora reemplazamos en mi función a x por 3i cuadrado. Bien, es decir, donde vemos x, ponemos 3i cuadrado elevado al cuadrado más 4i cuadrado, y abajo nos queda 2 por, abrimos paréntesis, 3i cuadrado elevado al cuadrado menos i cuadrado. Entonces con eso vamos a bueno, acomodar un poco acá, pues si no acomodamos el límite va a estar 5 horas. Podemos acomodar un poquito esto antes de ir al límite. Nos podemos quedar, hacemos esto lo elevamos al cuadrado, nos queda 9 por 9 por i a la 4 más 4i cuadrado sobre 2 por 9 por i a la 4 menos i cuadrado, es decir, nos va a quedar 81 i a la 4 4i cuadrado sobre 18 i a la 4 menos i cuadrado. Si no me equivoqué en nada, está bien hecho. Bien, entonces vamos al límite. Ahora, el límite, fíjense, la variable independiente es i. Entonces acá tiene que ir cuando i tiende a 0. Porque la trayectoria es x es igual a 3i cuadrado. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta para quién ponemos acá abajo en función de nuestra trayectoria. Aquí es nuestra variable independiente que es la que vamos a usar. Entonces acá nos va a quedar 81 i a la 4 más 4 i al cuadrado 18
y a la 4 menos y cuadrado. Bien, de vuelta, si vemos esto, tenemos una determinación de 0 sobre 0. Si no me creen, reemplazan todo por 0 y les va a dar 0 sobre 0. Entonces vamos a tener que factorear. De vuelta podemos sacar factor común y cuadrado, muy parecido al ejercicio anterior. Va a quedar y al cuadrado, acá le va a quedar 81 y al cuadrado menos más 4, perdón. Y abajo nos va a quedar y cuadrado 18 y cuadrado menos 1. Bien, factoreamos. Se va este, se va este. Nos queda el límite cuando i tiende a 0 de 81 y cuadrado más 4 sobre 18 y al cuadrado menos 1. Entonces ahora fijémonos si tenemos la determinación o no. Fíjense, si esto lo reemplazo por 0, esto me queda igual a 0, entonces todo esto me queda 0, por consiguiente todo esto me queda 0 más 4, me queda 4. Acá me queda 0 al cuadrado de 0, por 18 es 0, menos 1 es menos 1. O sea, no hay terminación, no me quedó ni un 0 sobre 0. Me quedó 4 dividido menos 1, entonces me queda menos 4. ¿Bien? Entonces vayan guardando estos valores, o sea, me quedó por un lado, en la trayectoria anterior me quedó 9 medios y en esta trayectoria nos quedó menos 4. Ya podríamos concluir algo, pero el ejercicio nos pide que hagamos todas las trayectorias, vamos a hacer todas las trayectorias para llegar al final, pero ya tenemos con qué concluir. Algunos de ustedes ya se han dado cuenta cuál es la conclusión que tenemos. No les voy a decir hasta el final, pero bueno, ya les imaginan cuál es. No es tampoco tan difícil lo que tiene que concluir. Entonces, borremos esto y borremos todo esto. Entonces la siguiente trayectoria es 3i. 3i raro que es. Con i igual a x cubo. Tenemos otra trayectoria, hacemos lo mismo, ya no me voy a estar repitiendo mucho, primero verificamos que esa trayectoria pasa por el punto, o sea, fíjense, y tiene que valer 0, x tiene que valer 0, y estas dos cosas tienen que ser iguales, y lo son, entonces es una trayectoria que pasa por el punto 0, 0, que es el que queremos calcular el límite. Entonces nuestra f de x cubo, nos va a quedar 9x cuadrado más 4 por x al cubo, todo elevado al cuadrado, porque reemplazamos ahí por x al cubo, dividido 2x cuadrado menos x al cubo al cuadrado. Bien, entonces con eso vamos al límite. Nos queda el límite cuando x, porque ahora la variable independiente de vuelta es x, porque decimos y es igual a una expresión que dependa de x, y ponemos eso que está acá arriba, 9x al cuadrado más 4, y ya los adelantemos si quieren, 2 por 3 es 6, dividido 2x al cuadrado menos x a la 6. Sí, bueno, mejor, porque después no van a entender, escribamos directamente como debe ser, y después hacemos la propiedad. X al cubo todo elevado al cuadrado menos x al cubo todo elevado al cuadrado. Entonces este límite es 9x cuadrado más
4x a la 6 sobre 2x al cuadrado menos x. Al fin hacemos 3 por 2. Bien, nada más. Todo lo mismo. Acá tenemos determinación de 0 sobre 0, porque si yo reemplazo 0 todo esto me queda 0, igual que acá. Entonces de vuelta hacemos lo mismo que antes, sacamos factor común. X cuadrado, o sea, lo tenemos que eliminar de una forma la determinación. Como yo les dije, usan el camino que sea. Entonces acá lo que tienen que estar muy cancheros o muy duchos en todo lo que sea factoreo, si no, o bueno, o L'Hopital, pero principalmente les recomiendo que estén más que nada en factoreo, porque cuando hagamos límites dobles, ahí no se puede usar L'Hopital. Bien, entonces nos queda 9. O sea, sacamos factor x cuadrado, entonces nos queda 9 más 4x a la 4 sobre x cuadrado, y nos queda 2 menos x a la 4. Se cancelan los x cuadrados y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 9 más 4x a la 4 sobre 2 menos x cuadrado. Perdón, x a la 4. Y ahora vemos de vuelta que se pierde la determinación. Fíjense que si reemplazo esto con 0, me queda x a la 4 es 0, por 4 es 0, 0 más 9 es 9, y acá me queda, esto es x a la 4 es 0, 2 menos 0 es 2, es decir, me da 9 medio. Bien, y hagamos el último trayecto. Este ejercicio es largo. El siguiente que vamos a hacer también es largo porque es otro inciso de este. Entonces ahora cambiamos a la otra trayectoria. La última trayectoria, que es la 4, que es esta parábola. Ups, negro. Corremos. Trayectoria 4, que es y igual a x cuadrado más 2x. Es una parábola que no tiene el vértice en el 0, 0, sino tiene en otro lado. Pero verifiquemos si ese pasa por el punto, es decir, y tiene que valer 0, x también, 0 al cuadrado más 2 por 0. Bien, 2 por 0 es 0, más 0 al cuadrado es 0, entonces esto me queda 0 igual a 0. Pasa por el punto, podemos usar esta trayectoria. Entonces reemplazamos esto directamente en mi función. Esto nos va a quedar 9x cuadrado más 4 por paréntesis, y escribimos x cuadrado más 2x todo elevado al cuadrado, y abajo nos queda 2x cuadrado menos, abro paréntesis, nos queda 12, dijimos de x cuadrado más 2x todo elevado al cuadrado. Esto con rojo, así. Si entendemos que es de donde viene x cuadrado. Bien, este nos va a quedar un poco más feo. Va, no más feo, sino más trabajoso. Entonces voy a hacer con más espacio, porque si no. Entonces el límite por trayectoria
cuando x de y tiende a 0, 0 de la f de xy, cuando vamos por trayectoria, es decir, acá por trayectoria, nos queda el límite cuando x tiende a 0 de todo eso que está arriba. 9x cuadrado más 4x cuadrado más 12x. Y acá tenemos que queda 2x al cuadrado menos x cuadrado. Todo igual. Bien, primero antes de hacer un factoreo o algo, veamos si tenemos determinación, porque por ahí tenemos suerte y si no tenemos determinación, estamos calculando esto con 5 horas, ¿bien? Tenemos x vale 0, entonces hace 0, 0, más 2 por 7 es 0, entonces todo esto es 0, 0 por 4 es 0, esto también es 0, esto nos queda todo 0, y abajo también es similar, esto es 0, menos algo que es 0, o sea, 0 menos 0 nos da 0, lamentablemente tenemos una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces vamos a tener que factorear, y lo primero que vamos a hacer es distribuir, o sea, desarrollar estos binomios. Entonces nos va a quedar 9x cuadrado más 4 por, entonces acuérdense en que es un trinomio cuadrado perfecto, entonces esto nos queda aquí a la 4, más 2 veces este por este, entonces nos queda 4 por x al cubo, más este acá al cuadrado, entonces nos queda 4x al cuadrado, dividido 12x cuadrado, y de similar forma nos queda menos x a la 4, 4x cubo, 4x. Vamos para acá. Ahora vamos a distribuir el 4 y el menos. Entonces nos va a quedar 9x cuadrado más 4x a la 4 más 16x al cubo más 16x al cuadrado. Sacamos esto y acá nos queda 12x cuadrado menos x a la 4 menos 4x cubo menos 4x cuadrado. Sumamos manzanas con manzanas, es decir, sumamos este con este y este con este, que acá me equivoqué, es un cubo en vez de un cuadrado. ¿O no? Así. Y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 4x a la 4 más 16x al cubo más 16 más 9 nos da 25x al cuadrado, todo dividido. Acá nos queda menos x a la 4, como damos por orden de potencia, 4x cubo, y menos 4 más 2 nos queda menos 2x al cuadrado. En todo este interín que estuvimos resolviendo, nunca la determinación se fue, porque tampoco nunca factoreamos, simplemente fuimos desarrollando los trinomios y esas cosas, pero después no hicimos ni una simplificación, no hicimos ni un cambio. Fíjense que no hicimos ni un cambio importante. Entonces, en todos estos casos siempre estuvimos 0 sobre 0. Si no me creen lo pueden verificar, reemplazan 0 con cada
a cada uno de los valores del x y le va a dar que es 0 sobre 0. Entonces, vamos a hacer el límite, vamos a sacar factor común acá, x cuadrado. Fíjense en que en este ejercicio, o sea, lo que hicimos en los 4 límites es sacar factor común x cuadrado. Una casualidad, ¿bien? No es algo que se va a dar normalmente. 4x cuadrado más 16x más 25, todo dividido, x cuadrado dividido menos x cuadrado menos 4x menos 2. Entonces ahora sí, simplifico este con este y me queda límite cuando x tiende a 0 de 4x cuadrado más 16x más 25, todo dividido, menos x cuadrado menos 4x menos 2. Ahora sí, reemplazamos, porque sin espacio, pero reemplazamos a todo esto con x igual a 0, me queda que es igual a 25, y acá me queda que es igual a menos 2, porque esto es 0, 0 cuadrado es 0, entonces esto se hace 0, después me queda menos 4 por 0, 0, entonces 0, y me queda esto que es constante, menos 2. Arriba similar, 4 por 0 al cuadrado es 0, más 16 por 0 es 0, entonces la suma es 0, más 25 es 25. Es decir, esto me queda igual a menos 25. Bien, entonces resolvimos los 4 ejercicios, 4 trayectos, porque eso nos pide el ejercicio. Ahora con estos 4 trayectos vamos a concluir algo. Copiamos esta pestaña. Entonces tenemos borramos todo esto, ya no nos sirve nada. Entonces tenemos que en la trayectoria 1 trayectoria I, o sea, I igual a x cuadrado, el límite cuando x tendría a 0, 0 de nuestra función es por trayectoria, o sea, si pasa esto, es igual a, dijimos a, vamos a esta parte, 9 medio. En el 2i, si tenemos x igual a 3y cuadrado, el límite de nuestra función es, digamos dicho, menos 4. Menos 4. En el 3i, si i es igual a x cubo, es decir, el límite cuando x de i tiende a 0, 0, por la trayectoria igual a x cubo, creo que nos daba también 9 medio. Verifiquémoslo para estar seguro. ¿Sí? Y por último, en el 4, digamos, el ejercicio 4, cuando teníamos esta trayectoria, si calculamos el límite sobre esta trayectoria, nos daba un número menos 25 medio. Bien, menos 25 medio. Entonces, ¿qué podemos concluir con estos 4 ejercicios? Que son todos diferentes. O sea, los límites, podemos concluir que los límites por trayectoria existen.
existen. Bien. Pero ¿qué pasa? Pero son diferentes. Son diferentes entre sí. O sea, una trayectoria me da 9 medio, otra me da menos 4, otra me da menos 25 medio. Si pasa eso, entonces, por teorema, que ustedes vieron en teoría, nos dice que no existe el límite cuando x e y tiende a 0, 0, f de x. O sea, no existe el límite doble, porque algunas trayectorias me dan un valor, otras trayectorias me dan otro valor, entonces no existe. Es similar a cuando estábamos en análisis 1, cuando vemos por izquierda o por derecha, nos daban distintos valores. Entonces decíamos, el límite no existe, porque está llegando por un lado o por otro a distintos valores. Acá pasa lo mismo, por un camino o por otro estamos llegando a distintos valores. Yo les dije, cuando estábamos en el ejercicio 2i, que ya podíamos concluir, porque cuando yo calculé acá 9 medio, y acá calculé menos 4, ya no necesito calcular estos dos. Acá lo tengo que hacer porque el ejercicio me lo pide, pero en realidad ya con estos dos yo ya puedo concluir esto. No necesito calcular todo. Con que dos sean distintos, ya está. Ahora, acuérdense, tienen que existir. Si alguno de ellos no existen, todavía no puedo decir nada. Bien, tiene que existir y ser distintos para poder concluir que no existe. Entonces voy a calcular el primero, me da 9 medio. Calculo el segundo, me da menos 4, pum, terminó, ya está. No existe el doble. Bien, este es el ejercicio 2b, ya vamos a hacer el siguiente ejercicio.